primer lugar, muchísimas gracias a todos los asistentes y felicitar a Cruergal como al IGAPE por la celebración del evento de hoy, esperar que sea dentro de lo que cabe lo más efectivo posible, lo más aprovechable. En mi caso, me habéis presentado, de forma agradezco la presentación, hablaré del concepto de Smart Grids y comunidades energéticas como el punto de partida del evento de hoy, ¿no? O sea, es cierto que luego hay dos ponencias que son más específicas y me corresponde a mí iniciar la parte más genérica de la misma, o sea, de la parte más general. Entonces, antes de hablar del concepto de comunidades energéticas, que digamos que es el grueso de la presentación que yo te voy a hacer, es comentar el punto de partida, que es lo que es el autoconsumo colectivo. Bueno, y antes del autoconsumo colectivo, el autoconsumo. A partir del año 2012 hay una modificación de la normativa en el sector eléctrico donde la producción de energía renovable, en particular la fotovoltaica y la gran eólica, empiezan a ser poco interesantes económicamente debido a que se cierra el registro de preasignación de nuevas instalaciones eléctricas del régimen especial. Esto lo que supone es que las nuevas instalaciones no podrían obtener primas a la producción eléctrica. Esto impide, de facto, ¿no? Porque eran instalaciones que tenían un coste de venta a la red pues, más alto, tenían un coste de generación mucho más alto de lo que es una generación ordinaria de ciclos combinados, por ejemplo, mediante gran hidroeléctrica, y lo que hace es quitarlos del mercado y buscar nuevas alternativas, siendo el autoconsumo la más clara. Es decir, si hasta el año 2012 lo que se hacía era producir energía eléctrica para vender al mercado a un precio más alto de lo que se pagaba por el resto de tecnologías, aquí con la aprobación a partir del año 2012, cuando ya no puedes vender al mercado, aparece la posibilidad de autoproducir energía eléctrica, es decir, consumir para nosotros mismos y vender el excedente. Y esto, que en el año 2012-2013 pues no tenía mucho sentido, porque seguía siendo muy caro producir en fotovoltaica, hay una maduración muy elevada de la energía tecnológica que se empieza a producir realmente más barato, porque los paneles son mucho más baratos, acompañado de una subida en el precio de la energía eléctrica. Así, a partir del año 2015, aproximadamente 2016, empieza a ser económicamente más rentable autoproducir energía eléctrica, pero la ley del sector eléctrico no lo permitía, ¿no? O sea, no era posible lo que sea producir. O sea, una vez me acuerdo que fui a una charla en la cual se comparaba la autoproducción eléctrica con la producción de tomates. O sea, si alguien, ¿cómo me van a hacer pagar a mí el IVA por los tomates que yo cultivo en mi casa? Bueno, lo que se trataba en ese momento del autoconsumo, había unas medidas disuasorias llamadas los peajes de respaldo, que te trataban de cobrar un impuesto, unos peajes, por la energía eléctrica que tú autoconsumieras, o sea, lo cual realmente era un despropósito. Ahí tenía la parte del lobby eléctrico, no era partidario de la implantación de este tipo de tecnología, y no es hasta el año 2018 cuando la energía eléctrica pues, se liberaliza este autoconsumo. Es decir, ya podíamos autoconsumir. Y luego, un poco más adelante, lo que hay es el autoconsumo colectivo, que es realmente el auténtico origen de las comunidades energéticas. Si vemos la siguiente gráfica, es conocida, bueno, la idea probablemente sea intuida por muchos de vosotros, donde lo que hablamos es de la posibilidad de colocar, es muy intuitivo, en este edificio unas placas de energía solar fotovoltaica en la cubierta a un precio muy moderado. Ya no es necesario que los propietarios dispongan de una zona con alta insolación, porque aquí podemos estar hablando de colocarlos en una terraza, colocarlos en una cubierta o incluso en una parcela del vecino si nosotros compartimos, y lo que tenemos aquí es este autoconsumo, que lo que nos hace es consumir lo que nosotros, autoconsumir lo que nosotros estamos produciendo. Cuando es insuficiente este autoconsumo, nosotros consumimos de la red, y cuando somos excedentarios podemos verter a la red y esta nos compensará. No nos llega a compensar al precio real, porque eso ya sería la bomba, ¿no? Porque todo el mundo estaría con autoconsumo. Bueno, muchísima gente que tuviera.
pero sí por lo menos se nos da una compensación económica de alguna manera, que las eléctricas pagan el precio que tienen. Y la gran ventaja del autoconsumo colectivo es que en aquel momento ya a partir de unos 1.500, 1.200 euros ya se podía disponer de una pequeña parte o una pequeña proporción de este autoconsumo colectivo en las viviendas. Para eso, el autoconsumo colectivo debería de cumplir, evidentemente el autoconsumo colectivo se plantea como una forma de generación conjunta de energía eléctrica, es decir, de vencer, bueno, por un lado, la dependencia energética del exterior y por el otro lado, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero tiene su punto más crítico en la distancia, ¿no? No tendría mucho sentido hacer un autoconsumo a 2 puntos que estuvieran a 20 kilómetros. Entonces aquí se marca, bueno, se ha ampliado, inicialmente era medio kilómetro desde el punto de generación, ahora ha aumentado a 2 kilómetros. Tenemos ahí que deben de cumplirse una de estos criterios de distancia, es decir, tiene que estar suficientemente próximo el punto de autoconsumo del punto de generación. Es decir, tenemos aquí esta distancia porque más allá de estos 2 kilómetros, las otras variaciones que estén conectados a un mismo centro de transformación o que estén en una misma referencia catastral, en todas se debe de cumplir una de ellas, pero en todas el punto crítico del autoconsumo va a ser que esté razonablemente próximo, que haya una proximidad geográfica o geométrica entre el punto de consumo y el punto de generación. Y luego, además, también otra gran ventaja para el autoconsumo es que ya se empieza a regular, no de forma muy beneficiosa para el autoconsumidor, porque esto es un tema que está pendiente, pero cómo se debería retribuir el exceso de energía producida a la red. Hay actualmente una compensación mensual que yo creo que es bastante, que realmente perjudica mucho al cliente. Lo lógico es que a medio plazo nos vayamos a una compensación anual, que es la que realmente es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque las viviendas que tienen autoconsumo, normalmente clases medias o clases media alta, no van a estar, o normalmente hay una parte en los meses de julio, en agosto, que no están en la misma. Entonces ahí, si tú no puedes compensar lo que produces en julio y en agosto con lo que consumes en diciembre, pues realmente es una trampa para el mismo. Y la otra forma de antecedentes del autoconsumo que tampoco llegaban a arrancar, que eran los district heating. Los district heating, sistemas de distribución de calor compartido, donde nosotros en vez de tener un sistema de calefacción, producción de agua caliente sanitaria o incluso frío industrial, refrigeración en viviendas, lo que tendríamos sería una sala de calderas única, con una sala de máquinas, en este caso, cuando hay frío, y tendríamos una distribución a diferentes viviendas, a diferentes edificios de sus posibilidades. Esto no acaba de arrancar porque, claro, suponía unos costes muy grandes, sobre todo cuando ya el edificio estaba construido. Empezar a hacer una sala de calderas desde cero, empezar a construir tenía un coste muy significativo. O sea, es decir, otra cosa está en edificios nuevos, urbanizaciones nuevas, pero aún así eso no acababa de arrancar. Entonces, ya en el año 2019 se plantea una nueva posibilidad que sería un paso adelante respecto de este autoconsumo compartido. De autoconsumos compartidos y segunda forma de medidas de distribución. Aquí lo que tendríamos sería, se plantea la comunidad energética como una variante que tendrían ya partiendo de esa situación inicial de un autoconsumo compartido, pero los beneficios no son financieros, es decir, no son beneficios para las personas en forma de retorno económico a corto o a medio plazo, sino que se trata de un beneficio ambiental, de un beneficio social y de la participación democrática de las personas en el negocio de la energía. Y el tema de la participación democrática de las personas en la energía es también muy importante, porque en las últimas décadas lo que vemos es que la energía es un negocio, tiene un componente social muy importante, pero se estaba concentrando solo en unas pocas manos, es decir, solo podían ser partícipes en el negocio eléctrico grandísimos capitales que fueran capaces de realizar una central eléctrica, que en el caso, por ejemplo, la fotovoltaica, ya nos estábamos yendo a precios de 400, 500.000 euros, lo más
estamos yendo a cantidades muy elevadas y también, bueno, ya en los parques eólicos ya no estamos hablando de cantidades ya asumibles por una persona. Ya se trata de cantidades, el negocio eléctrico estaba siendo o bien grandes, de grandísimos capitales, como que Ortegas, pero de gente con muchísimo dinero, o de empresas, pero el particular no podía acceder. Entonces así se plantea dos ideas, que es la Comunidad de Energía Renovable, la Comunidad Ciudadana de Energía, que es lo que se establece mediante directivas europeas, que conceptos muy comunes, conceptos muy similares, en base a estos tres puntos que vemos ahí. La participación abierta, voluntaria y controlada por los socios, es decir, se trata de una participación democrática donde no hay un socio principal que lo controla todo, sino que debe tener un funcionamiento democrático y participativo. En segundo lugar, los socios, que deben ser personas físicas, pymes, y en su caso, autoridades locales, pero se descarta esa gran empresa o ese gran capital, es decir, no valdría para que una persona constituyera una comunidad de energías renovables a su imagen y semejanza, y finalmente aportar unos beneficios, los beneficios globales, esos que os decía antes, serían medioambientales, beneficios económicos o beneficios sociales en cuanto a la desprotección a los desfavorecidos, pero no de ganancia financiera. O sea, es decir, se podría tener una ganancia económica a corto plazo, a poder gastar menos dinero en el consumo de energía eléctrica, pero esto no se plantea como un negocio donde nosotros vayamos a tener una tasa de retorno del 6%, del 4% o del 8%. Y en el caso de la Comunidad de Energías Renovables, se exige que las instalaciones sean renovables. Un poco más tarde se planteó otra posibilidad, que es la Comunidad Ciudadana de Energía, que estaba prevista para un grupo de consumidores que se agruparan también con unos fines similares, participación abierta y voluntaria, socios de libre entrada y salida, funcionamiento democrático, etcétera, pero centrado en el consumo de electricidad. Es decir, aquí lo que se plantea es que varias personas se pongan de acuerdo para agruparse y que les sea más barato ese consumo de electricidad como una forma de incrementar los derechos sobre los clientes. Es decir, que nosotros podamos poner de acuerdo. Aquí vemos una gráfica muy sencilla, lo que es la Comunidad Ciudadana de Energía, la Comunidad de Energías Renovables. La Comunidad Ciudadana de Energía está prevista para el mercado eléctrico, es un concepto más amplio, no tiene una restricción geográfica y lo que es tanto el control efectivo como los socios también se plantean en ambos casos un funcionamiento democrático. La Comunidad de Energías Renovables sería una comunidad ya basada en el ámbito de las renovables, sería aparentemente la tendencia es a generarse a partir de la normativa de autoconsumo y también formada por siempre por pequeños inversores o pequeños participantes. Entonces, a partir ya de estas dos figuras, estas dos se transponen a la normativa eléctrica y aparece estas dos figuras, las recoge actualmente la ley del sector eléctrico, las últimas modificaciones recogen las figuras de la Comunidad Ciudadana de Energía y la Comunidad de Energías Renovables, que serían de forma genérica lo que nosotros a día de hoy le llamamos la comunidad energética. Bien, podrían funcionar como comunidad energética cualquiera de las dos figuras, pero es obvio que la Comunidad de Energías Renovables es la más similar a la comunidad energética, ¿no? O sea, es cierto, bueno, las comunidades ciudadanas de energía tendrían un cierto encaje, pero a la hora de la verdad vamos a hablar normalmente como un sinónimo de la comunidad de energías renovables como comunidad energética. Y finalmente, claro, ¿para qué se constituyen estas comunidades energéticas? Porque realmente si no tienen un beneficio financiero, pues dices tú, bueno, no tendría mucho sentido, porque al final la gente no está dispuesta a poner dinero a cambio de, vale, todos somos personas que estamos con una preocupación por el medio ambiente y demás, pero no tendría sentido que nosotros constituyéramos comunidades ciudadanas de energía si no hay ningún beneficio adicional. Este beneficio viene en las formas de ayudas y subvenciones. El programa se implementa que lo que va a hacer es potenciar de forma muy clara las comunidades energéticas en forma de subvenciones. Entonces, el programa se implementa, es el que desarrolla el IDAE en España para potenciar estas comunidades energéticas con subvenciones que pueden llegar hasta el 80% de la misma. Claro, ¿cómo compensa formar una comunidad energética? Bueno, la comunidad energética compensa formarla cuando estamos aspirando a recibir algún tipo de ayuda o de subvención mediante este programa
se implementa. Y para eso, los requisitos que nos ponen es que las comunidades subvencionables serían energías renovables, serían mediante usos eléctricos, autoconsumo, mediante generación térmica, mediante sistemas antes hablábamos de district heating, eficiencia energética, movilidad sostenible o la combinación de todos ellos, gestión de la energía, etcétera, todo encaminado a la reducción de las emisiones. Y aquí aparecería lo que es el concepto de la Smart Grid como aquella forma de organización de la comunidad energética. El concepto de Smart Grid parte del concepto de una Smart City que vemos ahí a grandes rasgos, que sería una ciudad inteligente pensada para las personas, donde se irían adaptando o se irían acoplando las actuaciones de las personas junto a las necesidades. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, el caso más claro, que no está tan relacionado con el ámbito energético, pero vamos a entender, es la información que nos puede llegar a dar una emisora de radio por la mañana diciendo, mire, estamos accediendo a esta ciudad, en estos momentos está colapsada tal avenida, acceda usted por la avenida de al lado. Pues este es el concepto de Smart City, que a pequeña escala lo trasladaríamos a una comunidad energética. En la comunidad energética lo que aplicaríamos sería una adecuación en cuanto a los consumos de energía y la producción de energía. Es decir, tratar que a pequeña escala fuéramos capaces, si nosotros tenemos una generación fotovoltaica y una mini eólica, que sería lo típico, la forma de generación de una comunidad energética, que los consumos asociados a la comunidad energética, los consumos de la comunidad energética se acoplaran a esta generación. Es decir, si nosotros somos capaces de conseguir que, pues la generación fotovoltaica se va a producir entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana y la eólica se está produciendo, tenemos una previsión, lo combinamos con una batería y poder acomodar estos consumos. Igual con el caso de la generación térmica. Si nosotros tenemos generación térmica por algún motivo más barata por la noche, pues nosotros podemos coger y decir, bueno, pues vamos a disponer de sistemas de almacenamiento con tanques de inercia para poder consumir a lo largo del día. Entonces, aquí la Smart Grid, la relación de la comunidad energética con la Smart Grid sería ese acoplamiento de las medidas de disponibilidad energética con consumo energético. Bueno, con esto finalizo la intervención. Espero que haya quedado suficientemente clara y no sé si hay consultas o si